digamos que generalizado, pero quizá se sintió poco, asumo yo, o valoro yo, porque todavía no hay como una conciencia No había ciudadana cultura. del ejercicio constitucional. No había cultura democrática. Por ejemplo, en el los ciudadano estudios, nuestro no tiene todavía tanta conciencia del ejercicio. Cuando fui al año 2000, a 1962, el debate, y 1963, previo a la Constitución del 63, lo que se debatió fue muy poco. Salíamos de una dictadura de 30 años. Aquí no sabíamos mínimamente lo que era democracia y menos nos íbamos a enfocar a una discusión profunda de la Constitución. Entonces ahí surgió un problema serio. Que un partido y un grupo quiso hacer una revolución apelando a una carta magna. Pero ese error no solo se cometió en República Dominicana, fue en casi todos los países del continente y todos esos gobiernos. ¿Cómo llamas tú ese proceso? Una insurgencia que tiene como motivo, como portaestandarte, un reclamo constitucional. Pero ya hay una teoría conceptual muy definida. Una constitución debe ser un traje de la sociedad, pero no una norma para cambiar a la sociedad. Quisieron hacer la revolución a través de una constitución y eso no es posible. Entonces ahí fue que tuvo el punto. Interesante valoración. Sí. Lo que pasa es que, pero eso hay que comenzar a decirlo. En cierta medida el gobierno de Bosch cayó por eso. Porque tú no podías en ese momento poner en vigencia un texto constitucional que comenzara desconociendo el poder real de la iglesia en la política. Y al mismo tiempo excluyendo y marginando a los cuerpos militares cuando el poder real estaba en los fusiles de hecho. Y al mismo tiempo... Bueno, eran los dos grupos organizados, los dos únicos grupos organizados que existían en el país con poder efectivo, eran las Fuerzas Armadas y la Iglesia. Y al mismo tiempo declarándote como antisocial y antilegal el latifundio, cuando todo el país era de 8 o 10 familias, que eran el poder económico que producían los empleos. Perdió legitimidad. Exactamente, entonces la Constitución fue un volcán que erupcionó. O sea, hizo que todo eso explotara. Esta de ahora es distinta. En esta Constitución lo primero es que hubo un debate amplio, porque en esto el punto de partida fue muy importante. La creación de ese comité de juristas, mediante un decreto del presidente Leonel Fernández, para que esos juristas fueran a consultar la nación, fue un buen comienzo. Pero es el único caso en la historia dominicana en que un presidente de turno propicia una reforma integral a la Carta Magna para quitarle poderes al propio Poder Ejecutivo. Es una cosa extraordinaria. Sí, ese es un fenómeno. Es el único caso en la historia del constitucionalismo dominicano que un presidente de la República sale del Capitolio y va a las universidades, a las academias, a disertar sobre la necesidad de la reforma constitucional y de su importancia para la democracia. Todo eso lo vivimos ahora. Vamos a aprovechar, como hizo el presidente una vez, y para tomarse un poquito de agua, paró el discurso un momento. Todo es político, aunque lo político no lo es todo. Bueno, interesante este proceso de cómo se da la discusión, cómo se plantea hacia la sociedad. Hemos vivido un proceso donde el primer mandatario de la nación fue el que levantó la bandera del debate. Entonces tú dirías que estamos en un momento constitucional novedoso en la vida, en la historia política nacional. Que divide en dos. ¿En qué sentido? Hay un momento de aquí en adelante y uno de aquí hacia atrás. Porque el debate nos acercó al constitucionalismo popular. Primero en el debate hubo cientos y miles de constituciones imaginarias, que don Pablo Lucas Verdú, prominente jurista español, que yo me autodefino su discípulo, plantea que una de las características de la reforma constitucional en la democracia es la constitución imaginaria. Y donde no hay la constitución imaginaria en el debate, pues la democracia no existe. Yo comparto ese juicio de don Pablo Lucas Verdú. Cuando el debate se puso sobre la mesa,
Habían actores de izquierda que hacía 20 años que nadie hablaba de esa gente y el debate los resucitó. Sí. Habían grupos que ya no existían y el debate los resucitó. Tú buscas los periódicos, los medios de comunicación y ahí estaban opinando. Y estuvieron en primer plano en esos días. Resulta que... Pero escúchame, tú estás diciendo algo que es muy cierto y que, por ejemplo, a mí me llenó de mucha expectativa, porque yo creía que gente que durante años estuvo postulando una insurgencia imposible y que ya comprende que las cosas deben hacerse de otro modo, iba a aprovechar ese espacio para traer nuevas reflexiones. Pero ellos trajeron viejas consignas izquierdistas. Ellos emergieron en contra del sistema. Interesante lo que Y lo pasó. más terrible que el partido principal de oposición asumió al mismo tiempo. Entonces hicieron causa común con el PRD. Entonces la intelectualidad del PRD, que son los dueños del 90% de lo que se aprobó, porque cuando tú buscas todo lo que se aprobó, ellos que tienen 50 años proponiendo reformas, pero que desde el poder nunca la han acometido, y de los liderazgos del caudillismo ilustrado, el único que trató con amplitud el tema de la reforma constitucional fue Peña Gómez, porque él fue muy influenciado del estado de bienestar europeo, todos esos viajes por Europa. Pero él lo decía en los discursos, pero cuando su partido llegó, que tuvo control del Congreso, no hubo una sola iniciativa. Y cuando sus gobiernos del PRD llegaron, tampoco hubo una de hacer una reforma importante del Estado. Entonces, ese partido, de repente, y asumieron Su una... discurso doctrinal no tuvo de expresión. repente, ven que llega Leonel Fernández Y escúchame, y toma todo lo de ellos y se va a la UAS. Y propone una reforma integral a la Carta Magna con los temas que ellos tenían 50 años ofertando, pero que nunca habían hecho nada. Entonces esa gente no sabía lo que iban a hacer. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Nos quitaron las banderas. Renunciaron a sus temas primero y dijeron que la Constitución tenía que ser mediante una constituyente, sin que la Constitución estableciera la constituyente como mecanismo de reforma. O sea, se fueron por la tangente de la demagogia. Entonces vino todos los grupos de izquierda y se aliaron a ellos y estuvieron a punto de colapsar el proceso de reforma constitucional. sí, sobre todo porque un debate constituyente no agregaba ningún elemento, porque esa es la pasión de masa, llevar a las masas a discutir Porque ganan primero lo que presentan los partidos, o sea, la reforma queda en manos de la partidocracia. Lo que hace que una reforma constitucional verdaderamente sea legítima fue lo que se implementó se incorporó, que es el referéndum aprobatorio o la consulta popular. Y fueron incorporadas ya para las reformas que vienen en el porvenir. Y algunas de las propuestas que se hicieron desde sectores específicos, incluso desde sectores profesionales, algunas propuestas audaces, el caso, por ejemplo, de este artículo que limita o que define lo que es la concepción de la vida. Ajá. O la vida a partir de Ese fue un debate innecesario. Sí, pero digo que interesante porque estaba apoyado también en argumentaciones de tipo profesional, Lo que pasó biológico, que se llenó de pasiones ideológicas. pero que efectivamente ahí lo que observo es que tanto la iglesia por un lado, que tenía su posición y la defendió y dijo que la iba a defender, y ejerció presión. su cuota de fuerza, la ejerció para mantener lo que entendía debía ser la concepción de la vida, No, ¿verdad? Y el derivado relación al aborto y este tipo de cosas. Hubo grupos que también hicieron sus planteamientos en ese sentido, pero no tenían la fuerza suficiente o no supieron organizar o motivar a otros grupos para que apoyaran y eso se pudiera digamos que imponer en una desde reforma su punto de futura vista. ese tema hay que sacarlo de la Constitución. Ese es un tema de la ley adjetiva, del Código de Procedimiento Criminal. Ese tema no va en la Carta Magna, eso hay que sacarlo de ahí. Y ese tema afectó la discusión, porque opacó puntos muy fuertes, muy elementales, muy vitales para la institucionalidad del Estado. Por ejemplo, don amigo. El punto fundamental de la reforma constitucional es la transformación de la justicia.